Buen día, licenciado. Buenos días. Hace un rato verifiqué si había algunas solicitudes de Facebook. Aprobé a Rodrigo Mamani. Y había otra señorita Gómez, pero no está en la lista. No sé quién será. Posiblemente sea alguna persona que quiere ingresar, pero no es del curso, ¿no? Bueno, veamos. Continuemos. Permanentemente tenemos las lecturas y los exámenes, ustedes saben. Pero bueno, en todo caso, ya ustedes tenían que haber leído de la 1 a la 3. Mañana vamos a intensificar eso profundamente. O sea, vamos a, si es posible, tomar vía Classroom. Pero bueno, hoy día avanzaremos un tanto de la materia que estábamos llevando. Ya habíamos establecido que dentro de lo que es el proceso de auditoría, si bien es cierto, hay una asociación de lo que significa el proceso, lo que establecen las normas internacionales y como está la guía, ¿ok? Entonces, la guía y las normas internacionales establecen que lo primero que debe considerarse es la valoración del riesgo, que todo eso está en las NIAS 300 a la 330. Y se no está compartiendo pantalla. A ver. Yo pensé que sí estaba compartiendo pantalla. ¿Ahora están viendo? Sí, licenciado. Ahora ya. Ok, un segundito. Hay personas que todavía están pidiendo su admisión. Listo. Entonces decía que el proceso de auditoría, como lo estábamos viendo, respondía a las normas internacionales en sus tres fases: ese proceso de valoración del riesgo, respuesta al riesgo y la preparación de informes, y que la primera parte estaba basada en la valoración del riesgo, principalmente en la NIA 300 a la 330, claramente identificado por la 300 que hace la planificación, la 315 que hace a lo que es la valoración del riesgo y la identificación de controles, y cuando ya se tiene el riesgo combinado con la 330 que define el enfoque. El enfoque significa cuántas pruebas se van a realizar, con qué alcance y de qué tipo. ¿Ok? La respuesta al riesgo no es otra cosa que los procedimientos de auditoría, dado que se ha definido enfocar todo eso en la 330. Entonces, lo que hace la respuesta al riesgo es basarse todo en la norma internacional 500, y la 500 lo que establece es cómo se logra la evidencia o cómo se hacen las pruebas, tanto de controles como las pruebas sustantivas, para hacer la auditoría. Una vez que se terminan de hacer las pruebas, entonces nos dirigimos a preparar el informe bajo la NIA 700 o finalmente la 800 si tuviéramos un propósito específico. ¿Ok? Bien, entonces todo eso ya lo habíamos hablado. De eso vamos a tomar examen profundamente mañana. Eso lo tienen que saber muy bien, porque si no logran pasar eso, no tiene sentido seguir adelante, ¿no? Ahora, lo otro es que no se realiza un trabajo de auditoría así de un día para el otro. Las normas establecen que hay que hacer actividades previas. Estas actividades previas, antes de ejecutar la auditoría, que son responsabilidad del auditor,
según el Código de Ética, según la norma de control de calidad y según la NIA 200. Entonces, antes de hacer un contrato de auditoría, las normas establecen que debemos hacer ciertas actividades previas. A ver, veamos, por ejemplo, en esto que tienen ustedes como documento, las normas internacionales. Entonces, aquí ustedes se van a encontrar también aquí dentro con las normas de control de calidad, ¿no? Entonces, esas normas de control de calidad, entonces esto hace a pronunciamientos internacionales de control de calidad. Y aquí se van a encontrar con una cuestión que es importante. Este es el prefacio, viene después la norma misma. Bueno, el glosario también, que es muy importante. Ahí van a encontrar ustedes todos los conceptos de las definiciones para poder hacer un trabajo. Ok. Ahora sí. Entonces, nos vamos con la propia norma de control de calidad, que es esta de aquí. Y esa norma de control de calidad lo que va a establecer para ejercer, obviamente, la auditoría, va a hacer varios requerimientos en el hecho de que hay que estructurar muy bien la empresa auditora y que tiene que tener claramente definidos los roles, sus valores, las áreas de quienes controlan ética e independencia, quienes establecen el desarrollo de la práctica profesional, quienes ejercen la administración de recursos humanos, todo eso que ustedes han visto, que está en cada una de las partes, ¿no? Y finalmente cómo se realizan los trabajos, los encargos. Previo a eso hay algo que es muy importante, estas dos. Los párrafos 20 a 25 establecen que el auditor, como cuestión previa, como paso previo a realizar un trabajo, debe cumplir con el código de ética y debe cumplir con la norma de independencia, ¿no? Y lo otro es que antes de hacer un trabajo debe hacer una evaluación y continuación de relaciones con clientes y de encargos específicos. ¿Ok? Entonces, no es que se hace un trabajo de un día para el otro, no. Hay que hacer previas evaluaciones. Si ustedes les dicen, a ver, vamos a hacer auditoría de Sobose, o vamos a hacer la auditoría del hotel tal, y ese hotel tiene un dueño que se llama el señor Doria Medina, y así. Entonces, uno entra a internet un momento, por ejemplo, es una de las formas, y busca nomás ahí los datos, y dice, a ver, buscaremos quién será este señor Doria Medina, ¿no? Y claro, ponen apellido completo, etc. Entonces, aquí van a encontrar ustedes todos los antecedentes o los antecedentes públicos de las personas y van a encontrar que el señor es un político, que es un ex empresario, que además tenía las acciones de Sobose y bueno, ¿no? Es líder de una organización de partido. Bueno, ahí está sus antecedentes, pero obviamente habrá que ver si nosotros estamos en busca de saber si es que ha participado en acciones ilegales, si ha hecho defraudaciones, si el señor ha hecho
lavado de dinero, está metido en la droga, no sé. En todo caso, hay que investigar. Él tiene seguramente su Facebook, enseguida vamos a ver con quiénes se enrola, y ahí están sus datos del señor. Entonces, hay que tomarse casi todo un día investigando a las personas que han llevado ese negocio, de tal manera que uno no vaya a cubrir su riesgo profesional y no se meta con personas indeseadas, ¿no? Para realmente cubrir, digamos, sus fechorías, ¿no? Entonces ahí está, miren, los datos. Bueno, si les dicen, por ejemplo, a ver, queremos hacer la auditoría de... ahorita yo no tengo ese cliente, así que puedo decir Fancesa, ¿no? Si me piden hacer la auditoría de Fancesa, investigo un poco Fancesa, pero investigo no solamente a la empresa, aquí está Fancesa, no solo investigo a la empresa, sino también quiénes conforman la empresa, qué está pasando con esa empresa y si tiene algunos problemas, ¿no? No nos deja acceder, no sé si es el internet. Pero aquí le puedo poner Fancesa Ejecutivos. Y me va a dar, ahí está la estructura de organización de Fancesa. Y vamos a saber quiénes son estos señores, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué pasa con con los directivos, con los gerentes, quién es el dueño, si no están metidos en cosas extrañas, si la empresa no ha sido denunciada últimamente, qué pasa con el SAP, o qué pasa con sus sistemas de información, y todas esas cuestiones que en todo caso uno, vamos a ver si es que aquí me encuentro. Sí está cargando, el otro no me dejaba cargar, no sé por qué no me está dejando cargar información de Fancesa, pero ahí tengo la memoria. La memoria del 2018, ¿cierto? Pero aquí también voy a encontrar algo de sus ejecutivos. Ahí está el señor Oliver Cortés, que es el presidente, y seguramente más allá deben estar los otros ejecutivos. Ahí están los ejecutivos que manejan esa empresa. Bueno, ahí está el señor Cortés, Zacarías Herrera, pero ¿quiénes hacen la administración? Veamos. Ajá, entonces en la estructura organizacional ahí deben estar estos son los que manejan la empresa, y el síndico, que es bien importante. Puedo también un poco tomar en cuenta al síndico principal, que debe ser este señor, para saber si controla bien la administración. Este es el proceso. Voy a investigar un poco al señor Carlos Marcelo Díaz. Entonces agarro a este señor, hago un copy y lo busco nomás pues en internet, ¿no? Hago una especie de forense público, ¿no? No es un forense cualquiera, estoy tomando la información. Ahí está, ¿ven? El señor es gerente de Fancesa, es gerente general de Fancesa tiene su Facebook, ahorita vamos a ver, ¿no? Además dicta clases en la Universidad Católica. ¿Qué más hace este señor Carlos? ¿No? Aquí está, ahí están todos sus datos personales, qué título profesional tiene. Bueno, ahí está la información. Hoy día estamos hablando de tecnología, ¿no? Antes era difícil porque teníamos que hacer investigación policíaca, qué sé yo. No, ahora tenemos que entrar nomás
a la información, ahí tiene su registro, está registrado como en el mercado de regulados, ¿no? Ya tiene 60 años. Bueno, esta es francesa, ¿no? Bueno, de todas maneras, hasta Facebook tiene, hasta puedo saber con qué personas se enrola, quiénes son sus amigos, a ver si tiene amigos que son, ¿no? Y así. Entonces ahí tienen a todos sus amigos en los cuales está él involucrado, y pues así me puedo tomar un día o medio día para investigar con quiénes me estoy metiendo. Todo eso lo pide quién. Todo eso está establecido en esto que se llama la aceptación y continuación de clientes en los párrafos 26 al 28. Si quieren una miradita la damos al párrafo 26, 28. Fíjense lo que estoy haciendo. Caramba, me he pasado, creo. Ahí está. Lo que estoy queriendo hacer está establecido en la norma. Dice, la firma auditora debe establecer políticas y procedimientos de a quienes acepta y a quienes no acepta. Bien, ¿y qué se hace? Para saber si realmente uno primero tiene competencia para hacer ese trabajo. Debe cumplir con el código de ética y debe ver si el cliente debe lograr información sobre el cliente antes de aceptar el encargo. No debe meterse con cualquiera, porque puede ser que al investigar se encuentre que inclusive algunas personas que están detrás de esa sean parientes o amigos y llegue a ser un conflicto de intereses con ustedes. Y si es que no han habido cuestiones problemáticas en los últimos tiempos, todo eso tiene que estar debidamente documentado hasta la decisión de continuar o no con el encargo. ¿Ok? Y por último, renunciar al encargo, decir, no señores, no voy a hacer ese trabajo y listo. Entonces, eso se llaman, y no solamente eso, sino cumplir con el código de ética, independencia, todo eso ya lo hemos visto, se llama actividades previas. Entonces, en esas actividades previas lo que vamos a tener es ese grado primero de investigación, si somos independientes. Segundo, si es que realmente no encontramos dificultades con esas personas con las que vamos a interactuar. Lo otro es que nosotros debemos ver si no tenemos algún problema con ese cliente, por ejemplo, de que quieran unos honorarios muy bajos, que la auditoría la quieran de un día para el otro. La auditoría toma su tiempo y todos deben saber que toma su tiempo. Y por lo tanto, si quieren un buen trabajo, de acuerdo con las normas, hay que tomarse su tiempo. Si me dicen hoy día, ¿sabe qué? Es urgente, quisiera que me hagan el trabajo hoy día, pero quiero que me entreguen el informe el viernes, no voy a aceptar. ¿Por qué? Porque solo la investigación de si hago o no el trabajo me va a tardar 1 o 2 días, de llenar los formularios de independencia, otros ya son 3 días, y después de eso tengo que hacer la auditoría que me tardará 1 o 2 meses, no me pueden pedir que haga el trabajo para fin de semana. Entonces, todo eso se ve en las actividades previas hasta lograr un contrato. Si no tengo un contrato, no puedo hacer un trabajo. Entonces, tienen que firmarme un contrato y además el contrato está tan bien hecho en el sentido de que, por ejemplo, yo me aseguro de que me paguen. Pues. O sea, de repente me ponen en el contrato como que le pagamos el 50% del otro 50% cuando me entregue el trabajo, el informe de auditoría, con dictamen limpio. Eso ya es antiético, eso crea conflicto de intereses y están cuestionando el trabajo del auditor.
¿no? Es decir, si usted me entrega el trabajo, el dictamen limpio, le pago el otro 50%. Básicamente están comprando el dictamen y eso no es ético y no hacemos ese trabajo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos. Ya hablando del proceso en sí, ya definiendo como que ya hemos pasado la primera etapa de esto que significa realizar las actividades previas. Entonces, ya nos centramos a hacer el trabajo. Voy a borrar esto de aquí. Ya hemos hecho el contrato de auditoría y ahora nos toca hacer el trabajo de auditoría. Solo estoy repasando, ¿no? Estaba basado en esto que se llama la auditoría basada en riesgos, pues en estas tres fases establecidas en las normas, con estas normas y en la guía, la podemos ver desde otro punto de vista, ¿no? Si aquí yo les busco una guía, ahora una predisposición, que sería un índice de papeles de trabajo a desarrollar. Espero encontrar. A ver si este me sirve. Voy a mirar. No, ese no me sirve. Uno con... No. A ver, este. Ups, ya lo tenía, no sé qué ha pasado. Decía, a ver si ya lo tengo ahí. Creo que no. Otra vez, voy a entrar aquí a índice. Aquí está. Seguro es que esto un poco lo voy a poder mejorar para ya empezar el gabinete en sí, pero ahí tenemos un ejemplo de las fases de la auditoría, de qué documentos tenemos que llenar. Entonces, esto ya tienen que empezar a conocer ustedes. Las fases del proceso de auditoría, entonces, serán, y aquí voy a ir, está marcado con naranja. Ahí están las actividades previas. Aquí está el cuestionario de aceptación y confirmación de independencia, la declaración, aquí está la propuesta de auditoría, aquí está definido el contrato, aquí está la declaración de confidencialidad y luego va el control de horas. Y ahora empieza el trabajo de auditoría. El trabajo de auditoría tiene una fase que hace a la planificación y que parte desde el conocimiento del negocio, ¿no? El cálculo de la materialidad, la elaboración de la matriz de riesgo, el análisis de planificación, las cuentas y transacciones que son más relevantes, donde obviamente vamos a descubrir qué políticas contables se tienen, cuáles son sus revelaciones con relación a las políticas contables, sus procesos, sus procedimientos, etcétera, ¿no? Esas son las cuentas. Estamos en la fase 1 de planeación y después va a venir como fase el control interno
todo lo que hace a las pruebas de control interno. Proceso por proceso. Y como cuarta fase va a venir las pruebas sustantivas de cada uno de los saldos de cuenta y clases de transacciones. Ahí, por ejemplo, las cuentas por cobrar, el efectivo y así. Y para después, en la última fase, preparar el informe. Pero preparar el informe no solamente es armar el informe, hay que volver a calcular la materialidad, otra vez hay que reevaluar los riesgos, hacer procedimientos analíticos, y inclusive hacer los 40, que son los asientos inusuales, y hasta llegar a un punto de resumir los hallazgos que hubiéramos tenido, las diferencias de auditoría, hacer una lista de revelaciones contables, hacer un análisis de eventos posteriores, hasta lograr el informe del auditor y revisar en última instancia, antes de que sea publicada, los estados financieros y notas a los estados financieros. De eso estamos hablando, de este proceso que tiene muchos documentos que enseguida vamos a volver a retomar, pero ese es este proceso. Entonces, lo que hacemos es decir, vamos a entrar en una fase de planeación. Tal vez si tomamos ese índice, podemos hacer algunas pequeñas modificaciones en el sentido de que esta fase de planeación tiene, a ver, lo veremos de otra manera. Fíjense, primero voy a repasar todo esto. En esta fase de planeación, la parte de preparación de programas, la evidencia, resumen de hallazgos, hasta lograr el informe de auditoría. Bien, voy a ser inclusive un poquito más claro, ¿sí? Lo más importante de la fase de planeación, lo más importante de esta fase de planeación, ¿ok?, tiene en realidad tres momentos especiales. Hay muchos documentos que llenar, pero lo más importante en esta fase de planeación es conocer profundamente el negocio, ¿no? Lo segundo trascendente de esta fase de planeación es que deben identificarse los saldos de cuenta y transacciones significativas, como lo requiere la NIA 315, párrafo A 129. ¿Ok? Ahí está esto y ahí les va a establecer y va a decir cómo debe identificarse los saldos de cuenta y transacciones que son las más significativas. Luego, la NIA 330 va a definir, en ese caso ya tengamos el enfoque. Bien, entonces en todo esto, como arriba se ponía, como arriba habíamos puesto, entonces esto lo van a encontrar ustedes, esto lo van a encontrar, caramba, a ver, quiero insertar un segundito, aquí está, un cuadro, decía, esto del conocimiento del negocio y parte de la planificación va a estar en la NIA 300. Bien, después se van a encontrar con que es necesario, entre otros procedimientos, todo esto que es identificar los saldos de cuenta y transacciones significativas. Eso está en la NIA 315. Luego, ya cuando tengan todo claro, con otros procedimientos adicionales, van a definir el enfoque de auditoría, que no es otra cosa, ya les decía, de definir cuántas pruebas se van a realizar,
proyectando las pruebas, todo, ¿no? Y eso está en la NIA 330. ¿Ok? Entonces, toda esta fase de planeación compone el conocimiento profundo del negocio, la identificación de los saldos de cuenta y transacciones significativas. Aquí podemos ser hasta un poco más precisos y decir, eso está en la A129 de la NIA 315. ¿Ok? Y definir qué pruebas vamos a realizar, eso se llama enfoque. Hasta ahí preguntas, por favor. Preguntas, jóvenes, porque mañana yo voy a ser muy profundo y ahí sí los que se aplacen se aplazarán nomás. Licenciado, buen día. Sí, buen día. Respecto al conocimiento del negocio, en la 315 menciona de que esto depende del juicio comercial del auditor, es decir, cuál es el grado de conocimiento necesario que se debe tener de la entidad. Se lo digo porque, digamos, para evitar trabajo innecesario. Entonces, ¿qué puntos o al menos cuáles son los claves de la entidad auditada? A ver, cuando lo que se trata es de conocer el negocio, que lo vamos a ver a la luz de la guía, les va a decir, identifique los factores internos y externos que hacen al negocio. ¿Ok? Y busque la información interna y externa. Ahora, para que eso sea algo preciso, que no sea disperso, entonces ustedes tienen que tratar de utilizar las mejores técnicas administrativas, partiendo de lo que es, yo no sé si tengo aquí un gráfico, aquí, partiendo de que para conocer un negocio, ustedes tienen que conocer muy bien este entorno empresarial, sus estrategias de negocios, sus actividades comerciales y sus procesos. Cuando ustedes conozcan bien el entorno empresarial, las estrategias y los procesos, que aquí creo que está mejor, no tengo otro lugar mejor ahorita, entonces, pues ese rato es cuando ustedes van a decir, ya conozco el negocio y creo que aquí están los riesgos. Todo eso se hace para definir qué riesgos tenemos en esta empresa. Entonces, en la parte de recursos humanos, en la parte de financiamiento, en la parte de estratégica de haber comprado maquinarias, en las actividades comerciales de compras y ventas, en las inversiones, ¿dónde? Entonces, cuando se conoce profundamente un negocio, uno puede identificar los riesgos y después definir dónde va a estar concentrada la auditoría. Porque la clave de todo esto no es que se hace de todo, sino que se identifican los riesgos más significativos. ¿Ok? En primera instancia. Eso le podríamos llamar un RM. ¿Ok? Un riesgo material. Pero no es suficiente inclusive eso. Deben ustedes llegar a definir qué es un RMM, o sea, un riesgo de error material. ¿Ok? Un riesgo de error material. Entonces, pero solamente uno sabe eso, dónde pueden estar los problemas, si uno conoce profundamente el negocio. Ahora, ¿cómo conocer el negocio? Las técnicas, ya les he dicho, no son que van a hacer evaluación ustedes, pero son los mismos elementos que tienen las técnicas administrativas. FODA, PESTLA, todo lo que significan las 5 fuerzas de Porter, eso y cuadro de mando integral van a hacer que conozcan ustedes el negocio y eso y mucho más, ¿de acuerdo? De manera ordenada. Así van a identificar los riesgos, más todo lo que hace al entorno de tecnología de información. Es la primera fase. Entonces,
De eso estamos hablando aquí. Cuando nos metemos en esto y decimos, en esta fase de planeación, lo más importante es conocer el negocio. Y solamente así pueden saber qué procesos hay. Y cuando conozcan los procesos y las transacciones que tiene cada proceso, van a empezar a decir, en el proceso de ventas, están pues involucradas las cuentas ventas y costo de ventas. ¿Es lo más importante? Sí. Y ahí también están identificadas las cuentas por cobrar de clientes. Entonces ya tengo 3 cuentas, saldos de cuenta y transacciones. O sea, saldos de cuenta que serían clientes que están en el balance general y transacciones de ventas y costo de ventas que están en el estado de resultados. ¿Esos son importantes? Sí, están en el proceso de ventas. Claro, este negocio se dedica a eso. Bien, no solamente vende, sino compra y busca información y productos de los proveedores, materia prima. Entonces, hay un proceso de suministro. Hay un proceso de suministro de materia prima, donde se eligen adecuadamente a los proveedores, donde se logran descuentos en compras, etcétera. Y de pronto uno se da cuenta que entonces ahí están involucradas ciertas cuentas. No cualquier cuenta, estamos hablando de cuentas que son significativas porque hacen al giro del negocio. Entonces, hay ejemplos de lo que tenemos es que si es que es la cadena de suministro o compras, está implícito que ahí está la cuenta compras involucrada, los inventarios, las cuentas por pagar con proveedores y todo lo que hace aledaño, los descuentos, etcétera, están ahí metidos. Ahí ya tengo visto unas 10 cuentas, unas 9 cuentas que acabo de identificar y saldos de cuentas y transacciones que acabo de identificar solo con narrarles que podría haber. ¿Y qué más tiene este negocio? Y uno tendrá que investigar cuáles son los otros procesos importantes que tienen y ahí uno puede identificar las cuentas. Eso pide la NIA 315 en su párrafo A129. Y ahí con eso podemos decir, esta empresa tiene controles, ¿no? Como hemos investigado, todavía no hemos hecho ninguna prueba, pero ya sabemos que hay controles, etcétera, ¿no? Y podemos definir, entonces en esta parte vamos a hacer un enfoque de controles, en esta otra parte vamos a hacer un enfoque sustantivo, en estas otras cuentas vamos a poder hacer una combinación, unas partes con pruebas de controles y otra parte con pruebas sustantivas. Eso se llama enfoque. ¿Cuántas pruebas y de qué tipo vamos a realizar? ¿Ok? Más preguntas. Buen día, licenciado. Sí. Sí, tenía una consultita. En el caso de la planificación y el conocimiento, ¿no?, del entorno, o bueno, Sí. de la empresa, si se encontrara indicios de fraude que sean materiales o bueno, de importancia relativa, el auditor, ¿cómo debería actuar en este punto? Como estamos en la primera fase y en cualquiera de las fases, principalmente en esta fase, entonces retornaríamos un poco a esta, que significa actividad previa. Eso quiere decir que hacemos un poquito más de investigación, obviamente depende del tipo de fraude. Los fraudes pueden cometer, los empleados o los fraudes son cometidos por los ejecutivos. Ahora, acláreme, ¿qué tipo de fraude? ¿Efectuado por el empleado o por el ejecutivo? Por el ejecutivo, porque estaba viendo, ¿no?, la NIE 240 que nos habla de la responsabilidad del auditor, ¿no?, con Sí. respecto al fraude. Y en una parte dice que, por ejemplo, se tiene que retirar del trabajo porque la empresa no va a querer, digamos, que se sepa ese fraude o no va a querer solucionarlo. Ok,
Entonces se está enfocando en los ejecutivos, ¿ok? Porque si el fraude es cometido por el empleado, por decir, normalmente los fraudes de empleados son pequeños fraudes. De otra manera, pequeños robos. Que el almacenero se ha llevado parte de la mercadería, que el cajero se ha llevado $1,000, $2,000, $10,000, qué sé yo. Y entonces ahí lo único que la gerencia y todos ellos tenían que haber reaccionado es aislar eso, identificar quién es el culpable y después proceder y entregarnos la información a nosotros como auditores de que sí, efectivamente han detectado un robo y alcanzó el impacto de $10,000. Esta empresa tiene un patrimonio de, qué sé yo, 10 millones de dólares. Entonces, $10,000 no le afecta mucho, además es un fraude de empleado. Bien. Si ustedes se encuentran con un fraude de ejecutivo que hubiera hecho el propio gerente general, peor que hubiera hecho el directorio, entonces están, como les decía, en una empresa donde las personas no merecen ser tratadas ni auditadas. A ustedes los están tomando como para encubrir sus fechorías. Estamos hablando de los ejecutivos. Ahí ese fraude ya no va a ser de $10,000. Ese fraude va a ser en toda la empresa. Todo lo que esté en esa empresa estaría mal porque está realizado por los ejecutivos. Entonces ustedes van a tener duda de que está mal la caja, que están mal los inventarios, que las ventas están mal hechas, que facturan, que no facturan. El fraude es grande. Entonces, ¿qué dice el Código de Ética y la norma de control de calidad y qué dice la NIA 240? Búsquese un abogado y rompa ese contrato y trate de salirse de esa empresa. ¿De acuerdo? Porque de repente han firmado el contrato de auditoría, entonces se encuentra con el problema, entonces simplemente dicen, señores, tampoco es que los acusan, nada, simplemente dicen, debido a situaciones, qué sé yo, de incompatibilidad, conflicto de intereses y todo eso, nos salimos del trabajo, hablan con ellos y ellos dicen, sí, váyanse, de acuerdo, punto. Porque además, hablando con los ejecutivos, les dicen nomás, ¿sabes qué? Hemos encontrado esto, y el propio ejecutivo va a decir, licenciado, no se mete en problemas. Usted ya ha encontrado el gran problema que tenemos en este negocio. Yo le pido que se vaya nomás. Ellos van a decirles que se vayan nomás. Y ustedes dirán, sí, he hecho un trabajito del 5%, páguenme, y que les paguen ese 5% y se retira. ¿Ok? Lo peor es que entren en conflicto y que realmente hay una discusión, ahí sí pueden llegar hasta un juicio. Pero nunca traten de llegar a un juicio, traten de resolver eso en el escritorio y sálganse de la mejor manera posible. Como pide la norma, etcétera, ustedes no son auditores de hacer auditorías fraudulentas. A no ser que, habiendo un fraude, alguien superior los contrate para una auditoría forense. Si descubrieron que el gerente general estuvo haciendo fraudes, entonces es posible que los dueños, la asamblea de socios o la asamblea de accionistas digan, uy, el gerente nos está robando. Y ahí ustedes les pidan ya no una auditoría financiera, sino una auditoría forense de fraude, ¿no? En las operaciones, y ahí hay que tipificar muy bien qué cosas quieren que se vean. Porque uno no puede ir pues en busca del oro perdido, ¿no? No es así. Ahí tienen que ustedes decir dónde tienen los temores. Y ahí les dirán, en las compras. ¿Todas las compras? No, pues todas las compras. Entonces les pedirán y les dirán, está bien, hágame una auditoría forense de si ellos tuvieron, qué sé yo, 1,000 compras, de estas 100 compras, las más grandes, donde hay más sospecha, qué sé yo. Es específico.
Y no solamente es eso, investígueme al gerente, cuánto de plata sacó, dónde puso la plata, si se llevó a su cuenta, se compró una casa, 2 casas, 3 autos, 5 autos, tiene 3 esposas, ¿no? Entonces, todo eso se compila y se da más cuenta uno quién hizo eso. Pero eso es otro trabajo, es otro trabajo, ¿no? Mientras tanto, en una auditoría financiera, cuando uno se presenta en esa situación, es mejor salirse del trabajo porque no va a llegar a ningún resultado. Más preguntas. Licenciado, una pregunta. En el ejemplo que dieron del fraude, pero supongamos que usted ya había hecho 2 auditorías 2 años antes, pero el fraude lo encontró en la tercera auditoría. En ese caso, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento depende del nivel. Primero hay que identificar si el fraude es hecho por el empleado o si es por el ejecutivo. Si está hecho por el empleado o los empleados o varios empleados, y ahora recién estamos descubriendo el fraude, porque el fraude está hecho, se dan cuenta, es un hecho intencional. Está hecho para que no se descubra. Entonces, es posible que el auditor nunca descubra. ¿Se dan cuenta? Es posible inclusive que nunca se descubra, porque para eso son fraudes, pues. ¿Ok? El auditor no tiene por qué ir a buscar los fraudes, porque, a ver, les digo, hay situaciones complejas en que a veces me he encontrado. En ese caso estamos hablando de un fraude de ejecutivos. ¿Ok? Esta empresa trabajaba en 2 turnos, esta fábrica, ¿no? Una fábrica de cualquier cosa, pero es hasta un producto muy conocido. Un día de esos, no sé por qué razón, estuvimos pasando por la fábrica a eso de las 3 de la mañana. ¿Ok? Y las luces de la fábrica estaban prendidas. Qué extraño, ¿no? Entonces dijimos, a ver, veremos qué pasa mañana. Al día siguiente regresamos otra vez 2, 3 de la mañana, porque en 2 turnos esta empresa había terminado de trabajar seguramente de 7 de la mañana hasta eso de la 1 de la tarde, primer turno, y el segundo turno empezó de la 1 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche y ahí se cerraba la fábrica. Entonces, otra vez volvimos 2 veces a la fábrica, 2 de la mañana, y las luces prendidas y la fábrica estaba trabajando. ¿Qué hicieron los ejecutivos? Habían agarrado, este era un producto muy conocido, como les digo, y pues tenían otros almacenes por separado, otras compras por separado, ¿no? Otras ventas por separado del mismo producto, de su mismo producto. Y estos productos lo vendían a ciertos clientes que no querían factura. Por lo tanto, ellos no pagaban impuestos, nada, y ciertos ejecutivos sacaban unas ganancias, inclusive más ganancia que sus propias operaciones normales. Hasta llevaban seguramente por separado su contabilidad. Eso quiere decir que todas esas compras, materias primas, almacenes por separado, como si fuese una fábrica por separado, no estaban pues, en la contabilidad. El auditor nunca iba a descubrir. Y digamos que hemos hecho, como dice su compañero, ya 2 años la auditoría. Y recién por alguna razón uno descubre que trabajaban un tercer turno nunca declarado, contabilidad separada, almacenes separados, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? Dice su compañero. Entonces, un poquito más investigamos. ¿Cuál es el nivel? ¿No? Bueno, si llegan a un punto en el que eso estaba haciendo por el gerente general, y si llegan a un punto, eso que estaban haciendo desde el directorio, los dueños inclusive,
ustedes al día siguiente piden una reunión con ellos y ¿saben qué creen que va a pasar? Primero, que se van a enojar. Segundo, si son sinvergüenzas, les van a decir, pero licenciado, déjelo pasar, ¿no? Y lo otro es que digan, ya licenciado, nos han descubierto, ahí termina su trabajo, le pago hasta donde ha llegado, por favor, licenciado, váyase. Y van a ir a contratar otro auditor que no conoce de ese asunto. ¿Se dan cuenta, no? Un auditor que nunca va a descubrir el tercer turno. Y ahí tienen que salirse ustedes y decir, ya, muchas gracias, me voy. Y como si nunca los hubieran contratado. Porque usted habrá denunciado eso hasta los niveles que correspondan. Y si esos niveles estaban corruptos, entonces usted tiene que salirse de ese trabajo. ¿Ok? Más preguntas. Son situaciones difíciles, yo sé, ¿no? No se espera nunca que uno cuando entra a trabajar a hacer una auditoría, mire pues a los ejecutivos, a todos como si fuesen ladrones. No, señores, todo lo contrario. Cuando uno empieza a hacer un trabajo de auditoría, empieza de buena fe. Y se supone que las empresas que a uno lo contrataron porque hicimos actividad previa, hemos investigado hasta los gerentes y a todos, son una empresa honorable, son una empresa correcta y quieren un dictamen de auditoría limpio, pero de asuntos limpios. Entonces, ahí van a trabajar, esa es la mayoría de las empresas. Yo me imagino que hay muchas empresas, pues, que hacían, porque hoy en día ya es más difícil, hacían todas esas cuestiones de fraude, ¿no? Sobre todo impositivo, qué sé yo. Pero eso se van perdiendo en la medida que los controles, hasta impositivos, son más fuertes, ¿no? Cruce de facturas y todo eso. Entonces, a veces es muy, muy difícil. Hay tantas formas de hacer fraude. Hay empresas que, por ejemplo, qué extraño, ¿no? Producen en el país, ¿no? Las sacan por frontera y las meten al país como si fuesen importación. Pero en el país los produjeron. ¿Por qué será? Y la respuesta uno se da cuenta después ahí que hay hasta lavado de dinero. Es pues bien peligroso. Todo eso ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Pero cuidado, la mayoría de las empresas no son de ese tipo. La mayoría de las empresas quieren hacer un buen trabajo y las pocas, muy pocas empresas que a veces uno encuentra así, esas no valen la pena de meterse ni siquiera con esos ejecutivos, nadie, porque hasta los pueden matar si se encuentran ustedes con que es lavado de dinero, narcotráfico, cosas de ese tipo. Van a aparecer nomás muertos en cualquier lugar. Entonces, no hay que meterse en esos líos, no hay que meterse en esas situaciones y es mejor abandonar de la mejor manera un trabajo de ese tipo, como pide la NIA 240. Bien, pero nos estamos saliendo, porque nos estamos yendo a eso, esas son preguntas para auditoría forense, deben tener un docente de auditoría forense, ¿no? Ahí los casos son múltiples. Estamos hablando de una auditoría normal. En una auditoría normal debe conocerse el negocio profundamente, debe identificarse los saldos de cuenta y transacciones más significativas y hacer el trabajo de auditoría definiendo el enfoque, que no es otra cosa que cuántas pruebas van a realizar y de qué tipo. Con eso, la NIA 330 lo que va a hacer es decirles, entonces ya perfile el camino y empiece a hacer sus programas.
cuántas pruebas van a hacer, de qué tipo, etcétera. Y esos programas los tienen que hacer por aseveraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque habrán bajado a un nivel de estados financieros y los tienen que hacer por aseveraciones, ¿no? ¿Cuáles son las cuentas afectadas? ¿Qué aseveraciones? No todas las aseveraciones son importantes. No es aquí a ciegas, como lo quito, tomar todas las aseveraciones. No, señores. Si ustedes llegan, por ejemplo, tienen instrumentos financieros, bonos, lo que sea, lo que más les interesa es la evaluación. ¿Ok? Por lo tanto, van a ir a definir cómo vamos a probar pues, la evaluación. Hay que definir un enfoque, una forma de medir la evaluación. En cambio, si están en inventarios, en la cuenta inventarios, lo que más les interesa es la existencia. Y les interesa después de la existencia la evaluación. Entonces, y si esos inventarios tienen mucho movimiento, entonces les interesa también mucho la integridad. Si están analizando la cuenta ventas o ingresos que tienen miles de transacciones, lo que más les interesa es la integridad. ¿Estarán todas las ventas registradas? Entonces, hay que armar programas. Hay que definir esto del enfoque en papeles. Eso se llama. Por ciclos de transacción y por aseveraciones. No todas las aseveraciones son importantes. Deben seleccionar a las aseveraciones más significativas, de tal manera que, habiendo identificado las cuentas significativas, y ahora de esas cuentas significativas, ustedes tienen las aseveraciones más relevantes, entonces están haciendo un trabajo con eficiencia, ¿no? Están seleccionando lo más significativo para este trabajo. Ahora, cuando ya empiecen a ejecutar las pruebas son de dos tipos: pruebas de controles y pruebas sustantivas. Entonces aquí, si es que uno quiere segregar esto, ¿no? Aquí, entonces podemos decir lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño trabajo y decir, a ver, bien, voy a separar esto. Todo esto, miren, voy a desmembrar mi procesito. Bien, todo esto, valoración del riesgo, etcétera, va a ser a la planeación. Espero que hagas de mejor esto, creo que no está agarrando totalmente. Veamos si... Ah, no, es que está de otra manera. Bien, debe estar en grupo, lo voy a desagrupar. No, tampoco me permite. Pero bueno, a ver, esta parte sí. Bien, entonces voy a tratar de mover eso y decir, aquí está la planeación y podré decir que inclusive los programas bajo estas circunstancias son parte de la planeación. ¿Ok? Voy a achicar un poco esto, voy a trabajar esto con ustedes porque ya esto es parte de lo que vamos a hacer hacia el futuro con ustedes. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, todo esto de la valoración del riesgo va a estar compuesto de la propia planeación y los programas. Ahí lo vamos a dejar. ¿Ok?
todo esto que hace a la propia planeación, voy a agarrar aquí, lo voy a hacer bonito para que ustedes tengan una buena clarificación de lo que queremos hacer. ¿Ok? Decíamos, ¿con qué color estaba eso antes? Blanco nomás. El borde era guindo. Entonces, el borde era guindo, esto era sin relleno. Y este borde era más gruesito para que tengamos la misma figura que hace rato estábamos viendo. Ahora sí, ¿no? Así lo estábamos viendo antes. Eso es. Ahora decíamos, la planeación y en sí y los programas hacen a la valoración del riesgo. Eso es lo que quería reflejar. ¿Está bien? Están ahí. Y la respuesta al riesgo es la pregunta. ¿Qué es lo que quería desglosar? Ahora, toda esta parte la quiero poner por separado. Esto del proceso lo voy a retirar un poquito, que me está perjudicando. Ahora sí. Esto que hace a la respuesta del riesgo, al riesgo que está en la NIA 500, que es lograr la evidencia de auditoría, tiene dos partes. Voy a aprovechar esto y voy a decir, perdón, para que entre un poquito mejor esto, lo voy a checar. Bien, voy a trabajar con esto. Entonces, voy a tener esto. Aquí van a estar los programas. Y en toda esta fase que es de evidencia, en todo esto que hace a la evidencia, lo que vamos a tener es ¿qué? A ver, ¿alguien adivina lo que estoy haciendo? ¿Alguien se da cuenta qué estoy haciendo? ¿Por qué he dividido esos dos cuadritos? Porque debo hacer pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que se hacen en auditoría? Ajá. ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda? ¿Qué se hace primero y qué se hace después? Pruebas de controles. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer primero son las pruebas de controles. Bien, eso es lo que quería hacer. Y luego, recién hacer las pruebas sustantivas. ¿Ok? Ya de esa manera lo borro esto. Y ya sé que esas pruebas sustantivas son de dos tipos, que al mismo tiempo lo puedo segregar, ¿no? Y puedo poner esto en dos cuadritos separados y hasta le puedo cambiar de color para que ustedes tengan un mejor reflejo de lo que se hace. Y entonces estas pruebas, que son las pruebas sustantivas, bien, estas pruebas que son las pruebas sustantivas, a su vez se van a dividir en, ok, si le ponemos aquí insertar unos grafiquitos,
Bien, estos gráficos. Entonces serán ok, esas pruebas sustantivas serán de dos tipos. Aquí las pruebas analíticas. Ahora sí. Y luego las pruebas de detalle. Bien. Eso es lo que tenemos para efectuar en la auditoría. Bien, entonces, cuando yo les he mostrado, ¿se dan cuenta? Les he mostrado esto, dijimos, vamos a llenar estos papeles de trabajo con actividades previas. Segundo, vamos a hacer la planificación en dos. Entonces aquí lo que les estoy poniendo aquí es, esto va a estar, todos estos papeles de trabajo, hasta los programas, van a estar en dos. ¿Ok? Bien, con sus programas en dos. Digamos que esto lo voy a poner como secundario. Bien, con sus programas. ¿De acuerdo? Y luego entramos a 3. Entonces, digamos, la planeación va a ser 2. Las pruebas de controles van a ser 3. Las pruebas sustantivas van a ser 4. Y finalmente, preparar el informe va a ser, que le vamos a dar aquí su toque, con el resumen de hallazgos y otras pruebas, y pruebas complementarias. Pruebas complementarias va a ser el 5. ¿De acuerdo? 2, 3, 4, 5. Así vamos a archivar nuestros papeles de trabajo y este va a ser el índice. 2, planificación. Todos esos papeles tenemos que llenar. 3, controles internos. Todos estos papeles vamos a llenar. Son pruebas de control interno, por si acaso. Por ciclo de transacción. 4, las pruebas sustantivas, ya sea analíticas o pruebas de detalle, ¿no? Ahí va por cada uno de los procesos y cuentas que están involucradas. Y finalmente 5 van a ser la preparación de informes, incluidos todos estos asuntos que tienen que ver, ¿ok? Tienen que ver como parte de esto, ¿ok? Como parte de esto que es eso es, ¿no? Esto que es preparar el informe. Entonces, que lo vamos a hacer más bonito. Preguntas. Entonces, a ver, le voy a poner aquí para que ustedes tengan una mejor, ¿no? Mejor identificación. Uno de estos rojitos. Y ese rojo vamos a hacer coincidir con nuestra preparación de informe, se llama. Entonces, aquí lo que vamos a decir, esto entonces es
el 5 y este 5, para que tengamos claro con nuestros papeles de trabajo, va a ser informes. ¿Ok? La preparación de informes, que va a componer este resumen de hallazgos, ¿no? Que los problemas que se pueden presentar son de estos tipos, hasta lograr la opinión de auditoría, que puede ser una opinión limpia, etcétera. Pero antes, lo más importante es que hay una cantidad de procedimientos que deben realizarse y que son los que los estoy poniendo ahí. ¿Ok? Tal vez debería tomar esto y copiar y poner en otro lugar, ¿no? Hacer un pegado especial. ¿Dónde estuvo? Aquí. Entonces, esto lo borramos y estas son las actividades que deberían estar aquí. Ahora sí. ¿Ok? Preguntas. Esa es la lógica con la cual vamos a hacer nuestro gabinete. Preguntas. Licenciado, Sí. disculpe, con relación al enfoque, ¿cuál sería el porcentaje mínimo del total de las pruebas que se va a realizar respecto a las pruebas sustantivas en el caso de que una entidad tenga todos sus procesos automatizados? Depende. Entonces aquí vamos a hacer otra distinción, dado que su compañero quiere más detalles. Voy a copiar esto y voy a hacer una otra distinción. Aquí abajito. Voy a extender esta línea. ¿Y qué significa? Que las pruebas de controles pueden ser de controles automáticos y las pruebas pueden ser de controles manuales. ¿Ok? La norma va a decir que ciertos controles son realmente automatizados. Esos controles van a ser realmente automatizados. ¿Ok? Entonces, es probable que solo tengamos que hacer una prueba, solo una prueba de control. No necesitamos sacar muestras, nada. ¿Por qué? Porque estamos probando el sistema que está sistematizado. Si tenemos que hacer pruebas de controles manuales, ahí la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque en ese caso las pruebas pueden ser muchas, mínimo, dependiendo de la frecuencia. Si la frecuencia es diaria, no, recurrente, mínimo 25. Si es diaria, es menos. Si es semanal, es menos. Si el control es anual, es uno solo. Entonces, todo depende. Esas tablitas las vamos a tener cuando estemos aplicando y tengamos la guía de hacer eso. Vamos a tener una guía expresa de cómo hacer eso. Si ustedes quieren, les muestro hasta la guía porque ya está lista. ¿No? No, no es esta.
No está aquí, ahorita no lo puedo encontrar, pero está lista, ¿no? Está lista porque la tenemos por aquí. Vamos a ver, de repente puedo encontrar de otra manera, mi ayudante no me sirve mucho. Ok. No, aquí no está. Les voy a mostrar esa guía para que ustedes tengan ya el dato y sepan, aquí debo tener. Aquí está. Esta guía de auditoría para la evaluación de esos procesos clave y saber cuántas pruebas vamos a realizar y cómo las vamos a identificar, que obviamente esta guía se las voy a pasar, van a tener ustedes a la mano. En la última parte les van a decir, ¿cuál es pues la frecuencia de sus controles? Ahí está. Primero, ¿qué tipo de control es? Si el control es manual o si el control es automático. Aquí está un automático, ¿ve? Aquí el control es automático. Depende si es manual o automático para definir cuántas pruebas vamos a realizar. Aquí debe estar abajo ya solamente como una vista general, una tablita. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Si es que el riesgo inherente es bajo o si el riesgo inherente es moderado, etcétera. Entonces, van a ser, si es anual, una prueba. Si es semestral, una prueba. Si es bimensual, 3 pruebas. Si es mensual, 5 pruebas. Si es quincenal, 5 pruebas. Si es semanal, 6 pruebas. Si es diario, 25 pruebas. Si es más que diario, 30 pruebas. ¿Ok? Esta tabla es la que va a definir cuántas pruebas de controles vamos a realizar. Pero un poco les muestro solo para que ustedes tengan la visión de la pregunta que hizo su compañero. Yo no le puedo decir exactamente cuántas pruebas. Primero tenemos que saber si el control es manual o qué tipo. Y dependiendo de ese resultado en el enfoque, recién vamos a saber cuántas pruebas analíticas y cuántas pruebas de detalle. Eso ya va a estar en el tomo 2 de la guía. Más preguntas. Bien, entonces ahí los voy a dejar. Voy a grabar esto, porque la otra vez creo que no he grabado bien. Y hoy día es apuntes del día 26, licenciado. 26, licenciado. 26 de febrero. Apuntes del día, caramba. 26 de febrero. Y habríamos llegado hasta por aquí, que es otra parte que ya les voy a mañana explicar. Dice, una última pregunta respecto al caso que nos había mencionado de la empresa que tenía sus procesos separados y que vendía productos sin la emisión de factura. Sí. ¿Sería responsabilidad del auditor notificarle a impuestos nacionales o no es No. tal responsabilidad? No es. Nosotros no podemos atribuirnos a hacer denuncias porque nuestra auditoría no es para impuestos, ¿no? Nuestra auditoría es para saber si sus estados financieros presentan o no razonablemente. ¿Se dan cuenta? Mi trabajo no ha sido, es justamente la NIA 240 establece cuál es mi nivel de responsabilidad. Y mi responsabilidad no es esa. No es llegar a ese punto mi responsabilidad. Yo no he ido a ser policía ni nada, ni he sido
fiscalizador ni nada. Eso pues eso lo detectarán los fiscalizadores de impuestos cuando vayan a hacer la auditoría impositiva. Mi misión, mi objetivo es emitir una opinión sobre la razonabilidad con que presentan los estados financieros. Es igualito como que ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes han visto un robo? ¿Cuántos de ustedes han visto si el vecino paga o no sus impuestos? ¿Cuántos de ustedes han visto si el vecino echa o no la basura en la calle o donde sea? ¿Cuántos de ustedes han visto que aquel hombre de la esquina le es infiel a su mujer? Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes van a la policía a denunciar inmediatamente? ¿Cuántos? Ahorita yo, ¿cuántas veces he visto cuando tenía la casa de mi mamá, que es arriba, del tercer, cuarto piso estaba mirando y veía que un ladrón estaba robando? Y miraba cómo el ladrón corría, entraba por allá, se iba y se ocultaba en la casa de aquel lado. Y esos robos ustedes los denuncian. ¿Es su misión denunciar eso? ¿O existen policías para hacer eso? ¿Acaso no hay seguridad ciudadana para eso? Esto es algo parecido. Claro está que si ustedes quieren, pueden denunciarlo, pero no es su responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es el nivel? Ustedes deben, si es que es un robo de empleado, hablan con los ejecutivos. Y los ejecutivos dicen, y ustedes ni siquiera dicen, he encontrado un robo. Nada, nunca, jamás. Lo que dicen ustedes es, hecho el arqueo de caja, tenía que ver en caja según libros 100,000, y cuando he arqueado solamente 80,000 bolivianos. Hay una diferencia de 20,000. Por favor, señor gerente general, quiero que me aclaren cuál es esa diferencia de 20,000. ¿Se dan cuenta lo que he dicho? El gerente general va a abrir sus ojos y va a decir, me están robando. Yo nunca he dicho que le están robando, señor gerente. Lo que yo le he dicho como auditor es que he hecho el arqueo y he encontrado 80. Y el libro dice que debiera ser 100. Hay en el efectivo una diferencia de 20. Por favor, señor gerente, acláreme la diferencia. Y el gerente tomará su decisión si es robo o no es robo. ¿Por qué? Piensen ustedes en los líos que pueden meterse. Si ustedes dicen, hubo un robo, por difamación, inmediatamente la persona que fue afectada les va a meter un juicio a ustedes, penal, y los va a meter a la cárcel por difamación. ¿Se dan cuenta, no ve? Es igualito que si ustedes ven, entran, miran la puerta de calle y aquella señora entra en las mañanas cuando su marido se va a su trabajo, entra un hombre a su casa y ustedes suponen y dicen, le está engañando al marido. Van a la policía y denuncian. Aquella señora le engaña a su marido. ¿Qué va a pasar con la señora? ¿Se va a defender o no? Se va a defender, los va a llevar a la policía y les va a enjuiciar por difamación y en menos de 24 horas ustedes van a estar en la cárcel por difamación. Igualito es en las empresas. Ustedes nunca digan que hubo robo. Nunca digan, no concluyan que hubo un delito. Su labor es decir que hubo una diferencia. He hecho aquí el registro de las ventas y según las pruebas que he hecho, las pruebas según la producción debería haber 100 millones de bolivianos. Pero según el libro de ventas facturado, solamente hay 90 millones.
Por favor, hay una diferencia de 10 millones de bolivianos en ventas. Por favor, señores gerentes, ¿no? Aclárenme. Nada más. Ahí el gerente se habrá dado cuenta que le han descubierto con 10 millones de bolivianos porque era la producción que hacían en las noches. Y cuando tuvieron 10 millones de diferencia, le van a decir ustedes, ¿sabe, licenciado? No hemos podido encontrar la diferencia, pero le vamos a pagar su remuneración. Preferimos que no siga haciendo la auditoría, porque ustedes habrán descubierto algo sin haber dicho que es un robo, solamente les han dicho que hay una diferencia. ¿Entiende lo que les quiero decir? Mucho Sí, cuidado licenciado. con los líos con que se metan. Nunca en la redacción ni en control interno digan que ha habido un robo. Nunca. Que se ha cometido un delito. Nunca lo digan. Digan que han encontrado una diferencia. Digan que en ese archivo del personal hay lo que es verdad, ¿no? No encuentran tal documento. Por decir, se encuentran con como que los estados financieros estaban siendo firmados por un tal licenciado. Si ustedes descubren que ese licenciado no había sido licenciado, por ley debía ir a la cárcel, ¿sí? No tenía título profesional, pero ustedes no lo van a decir. Van a decir que han revisado el archivo de personal en las pruebas que han realizado y no encuentran el título profesional validado por la universidad. Eso van a decir. Que por favor les pasen el título profesional. ¿Y saben qué va a pasar? No van a poder darles el título profesional nunca. Y solito la gerencia va a descubrir y va a decir, no había tenido título, entonces nos estaban engañando. Pero si ustedes dicen, este señor no tiene título profesional y no había sido auditor, cuidado que la persona que se ve afectada les inicie un juicio por difamación a ustedes y se ganan un encarcelamiento. ¿Se dan cuenta? Digan las cosas tal cual son, no saquen conclusiones. Bien, me tengo que ir. Gracias, señores. Nos vemos mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Gracias.